Mateo capítulo 13, verso 22. Ya habíamos visto eso, ¿verdad? De que la semilla dice que cayó entre espinos. Ya vimos lo que eso significaba. Pero viene la parte más, dice que la parte más, la que más nos gusta a nosotros, la que quisiéramos ser, pero todavía no somos, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, en el verso 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra. Sí. Y nuestros corazones dicen: ese soy yo. Ese soy yo. Veamos si somos, hermanos. Veamos esta mañana si somos buena tierra. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es obvio que el deseo del Señor es lo que primero menciona, que demos al 100 por uno, 100%, 100% nuestro corazón entregado al Señor, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro ser, amén, entregados al Señor, hermanos. Y cuando hablamos de entregarnos al Señor, tal vez algunos piensan que es de estar solo en la iglesia orando, solo leyendo la Biblia. No, hermanos. Nuestro ser, nosotros podemos hacer nuestras actividades diarias, ¿sí? Actividades diarias y estar 100% conectados con el Señor, ¿sí? Conectados. Que lo que hagamos no sea carnal, sino sea espiritual. Hay hombres que, no recuerdo el nombre, pero de un hombre que heredó una fortuna de su familia. Y él decidió, hermanos, dejar de asistir a fiestas de la sociedad, dejar de asistir a algunas cosas, hermanos. Tenía todo para ser un hombre políticamente influyente en ese tiempo en Inglaterra, hermanos, pero él decidió apartarse para el Señor. Tenía lo suficiente para su casa, pero él no consideraba que él debía dejar de trabajar, dejar de hacer sus quehaceres, perdón. Pero lo que sí él consideró, que esa fortuna él podía ponerlo a los pies del Señor. ¿Y cómo podía hacerlo, hermanos? Ocupándose de los pobres. Y cuando él tomó esta decisión, sus familiares, amigos y el círculo de su sociedad le presionaban diciéndole: ¿cómo vas a hacer eso? Si tú eres un hombre que tienes un futuro, puedes salir adelante y ser influyente. Y él dijo no, pero él no dejó de hacer ciertas actividades que debía hacer en su vida diaria. Y después de buscar al Señor, de hacer sus actividades, él salía por los pueblos a buscar gente humilde y pobre y necesitada para poder ayudarles en sus necesidades. Amén. Amén, hermanos. Y algunos dicen: ¿cuándo llegará ese hombre a mi casa? Nosotros debemos decir: ¿cuándo me daré un tiempo para ir a buscar a un pobre y necesitado? Es un problema de la iglesia hoy, hermanos. La iglesia no se ocupa de los pobres. Es fácil, hermanos, es fácil saber eso, porque no hay ofrenda para pobres. Sí, es fácil saber eso, hermanos, porque estamos pensando en que yo soy el pobre, en que yo no tengo lo suficiente. Oh, hermanos, un hermano me comentaba, que no es de este país, me comentaba que en el tiempo de la pandemia, hermanos, dice que ellos recolectaron de su iglesia algunas cosas y ellos salían a buscar a los pobres, a buscar a gente pobre, y les entregaban. Dice, y que de eso se enteraron otras personas que no eran de esa iglesia,
Y entonces ellos comenzaron a decirles a ellos cómo podemos ayudar, cómo podemos colaborar. Nosotros también queremos ayudar, no podemos ir, pero queremos ayudar. Y dice que eso se regó en ese lugar y hubo mucha provisión para los necesitados. Sí. Al apóstol Pablo, hermanos, cuando él fue enviado, le dijeron: no te olvides de los pobres. Dice, cuando él expuso lo que enseñaba delante de los apóstoles, dice, me dieron su diestra en señal de compañerismo, pero me dijeron: no te olvides de los pobres, hermanos. Y eso es ser buena tierra. Amén. Eso es ser buena tierra. Eso conlleva, eso va a brotar de algunas cosas que vamos a ver hoy, hermanos. Entonces, meditemos para nosotros mismos. Somos buena tierra, hermanos. Sí. Y tal vez ustedes dicen: hermano, yo soy buena tierra porque voy a la iglesia, porque doy mis ofrendas, doy mis diezmos. Hermano, yo voy porque oro por los hermanos. Veamos, hermanos, veamos si estamos siendo buena tierra. Sí, porque ese es el deseo del Señor. El deseo del Señor es que nosotros seamos buena tierra. Pero, hermanos, Él menciona 160 y 30 por 1. Es un crecimiento del cristiano, hermanos. Algunos cristianos dicen: hermano, es que yo soy un cristiano del 30%. Entonces lo que está diciendo: hermano, yo soy un cristiano niño todavía, casi bebé. Todavía soy un cristiano, vea, del 30%. Esos son los bebés y los niños que van creciendo hasta llegar al 30%. Sí, del 0 al 30%. Y algunos cristianos dicen: yo soy hermano y ahí se quedaron. Te quedaste como un niño. Eres un niño espiritual. Sí, otros dicen: hermano, no, yo ya crecí un poquito, mire, yo creo que estoy ya pasando el 30, yo creo que voy yendo al 60 por 1. Ok, entonces tal vez tú eres un joven espiritualmente hablando. Sí, y que habla de los jóvenes, aunque los jóvenes dicen no, dice que los jóvenes son inexpertos en la palabra del Señor, ¿verdad? Son inexpertos. Eso dice las escrituras, hermanos. O sea, no han adquirido experiencia todavía. Saben, pero no hay experiencia, ¿verdad? Es como el joven que aprende a manejar. Yo ya sé. Ya sé 3 pasos para aprender, y coge el carro y dice: yo ya sé. Sí, y si el papá es sabio, va a ir al lado y va a ir diciéndole lo que no debe hacer y lo que debe hacer, ¿verdad? Porque hay papás que no son sabios. Digo: ya, sí sabe, ya, entonces vaya, dese una vuelta. ¿Y qué pasa después? Vemos el carro en el taller del hermano José. Hermanos amados, entonces, y después otro dice: bueno, hermano, yo sí quiero hacer todas las cosas. Pero el joven cuando ve que le gusta hacer las cosas que se siente bien, le gusta hacer las cosas que puede hacerlas, pero cuando ya hay cosas que esto ya demanda más tiempo, esto ya demanda más entrega, esto demanda hacer día a día, y yo no quiero, yo hoy sí quiero hacerlo, pero mañana yo quisiera hacer otra cosa. Yo también quisiera tener tiempo para las cosas que a mí me gustan, joven, ¿verdad? Así es el joven, hermano. El joven le gusta tener amistades, compañerismo. Qué lindo, hermanos. Eso es muy lindo, hermanos, ¿verdad? Pero también le gusta hacer otras cosas, estar al aire libre, salir. Pero hay obligaciones que hacer. Hay cosas que se debe hacer día a día. Y tal vez otros dicen: hermano, yo ya voy más arriba. Yo ya voy más arriba, hermano. Yo ya pasé. Porque el joven debe llegar a ser joven adulto. ¿Sí? Joven adulto ya ve con más seriedad responsabilidades. No solo ve, sino que quiere tomar responsabilidades, como el matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? No, pues ya yo creo que ya necesito quien gaste mi cheque. No alcanzo a gastar todo. Ya quiere tener otras responsabilidades, quiere tener otras cosas que
en su crecimiento es muy normal. Quiere tener un trabajo. Ese joven ya quiere cubrir sus propias necesidades, ¿verdad? Ya quiere hacerlo. Y en lo espiritual es así. Ya él quiere tomar otras responsabilidades. Yo quisiera ayudar en la iglesia, yo quisiera hacer algo, pero también quiere cubrir sus propias necesidades. Yo sé cómo hacer esto. Yo oro, yo sé que eso, yo voy a orar, yo voy a alabar, voy a hacer esto, y eso va a cubrir. Pero hay un detalle, hermanos, que ese tiempo de oración, de alabanza, es para mostrar al Señor que queremos crecer. Y solo cuando Él venga, solo cuando Él nos encuentre, cuando Él selle ese tiempo, ¿sí? Cuando selle el arca con el propiciatorio, entonces solo ahí, hermanos, vamos a crecer y llegar a ser una morada para Él. Amén. Entonces estamos viendo la buena tierra, hermanos, es lo que el Señor quiere, que alcancemos madurez. Que no digas soy un cristiano del 30, soy un cristiano del 60, soy un cristiano del 100, no. Y algunos piensan que llegar al 100 por 1 es tener un ministerio. No, hermanos. No, hermanos. Hermanos amados, y hay ovejas que en la eternidad pueden alcanzar un galardón mayor que el pastor, dependiendo cómo el pastor se conduzca en su vida con Dios. ¿Sí? Y así es cierto, hay iglesias donde las ovejas son más fieles que su pastor. Pastor, ¿y usted por qué no diezma? Hermano, es que no me alcanza. Y las ovejas son fieles en entregar sus diezmos porque es para el Señor, ¿verdad? Si entendemos eso, ¿verdad? Eso es para el Señor. Amén. Hay iglesias donde las ovejas tienen que esperar a que el pastor llegue, porque el pastor llega 10 minutos, 15 minutos más tarde, y las ovejas están ahí esperando porque quieren tener algo de Dios. Esas ovejas van a tener un galardón mayor, hermanos. Sí, van a tener un galardón mayor. Amén, hermanos. Había una mujer llamada Ana, ¿se acuerdan? Ana, no la de Samuel, sino la profetisa cuando en el tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Sí. Dice que ella no se apartaba día y noche, que ella servía. ¿Cómo servía? Orando, hermanos. Orando. Y el sumo sacerdote, ¿cuál era? Anás y Caifás. ¿Qué sucedía? ¿Será que Anás y Caifás tuvieron un galardón mayor que Ana, que estaba ahí orando todos los días? No, hermanos. Era una mujer viuda. Lo más probable es que haya sido pobre, que necesitaba la ayuda del templo, porque en el templo había una ofrenda. Los israelitas traían ofrendas de sus cosechas, de sus ganados, para los pobres. Amén. Entonces sigamos viendo, hermanos, si realmente estamos siendo buena tierra, hermanos. Amén. Buena tierra. Entonces dice que los que oyen, ¿dónde estamos? Mateo 13 dice: en buena tierra este es el que oye. ¿Sí? Es el que oye. Y esa palabra quiere decir oír atentamente, oír con entendimiento, con un propósito, con el propósito de obedecer. ¿Sí? ¿Verdad? De obedecer. Vayamos a un poco más arriba, hermanos, en el capítulo 13. En el capítulo 13 mismo, en el verso 13,
Dice, porque esto les hablo por parábolas, cuando el Señor les estaba hablando las parábolas a la multitud, porque viendo no ven. Sí, o sea, lo que se ve ahí, dice, es que ellos viendo no ven. Sí, el Señor hacía un milagro, veían su milagro, pero ellos, es un poco difícil, creo yo, para explicar esto. Ellos veían el milagro, pero pronto, hermanos, ellos quitaban sus ojos de ahí y no querían ver que Él era el Hijo de Dios. Sí, tenemos una sanidad, tenemos un milagro, el Señor hace algo por nosotros, pero luego quitamos nuestros ojos de Dios y comenzamos otra vez a depender de nosotros mismos y que empezamos a vivir en la carne y hacer según nuestras fuerzas lo que creemos que es nuestra necesidad. Entonces ahí vemos como el Señor dice, viendo no ven, no quieren fijar sus ojos en el Señor, en lo que el Señor está haciendo, ¿sí? Y oyendo no oyen y entienden. Y quiero unir esa palabra con lo que dice el Señor, los de buena tierra, que oyen y entienden. Pero esa palabra entender no quiere decir como nosotros, ahora entiendo mentalmente. No, esa palabra es algo más práctico, no es sencillamente mental. Esa palabra griega ahí quiere decir ponerlo junto a mí. Es como yo le cojo a mi hijo y le digo, camina conmigo, y le pongo junto a mí y estoy caminando. Es que esa gente que es buena tierra, esas ovejas que son buena tierra, oyen la palabra y lo toman y caminan con ella, o sea, lo obedecen y la hacen. No esperan un entendimiento mental, no esperan una revelación espiritual, sencillamente lo obedecen y lo hacen, y seguramente va a venir una revelación espiritual. Los discípulos obedecían y hacían y muchas cosas no entendían y después lo entendían. Dice el Señor Jesús, dice que cuando dijo, destruid este templo y lo reconstruiré, lo levantaré en 3 días, ¿verdad? Y dice que cuando el Señor Jesús resucitó, sus discípulos entendieron por qué había dicho eso. ¿Verdad? ¿Qué hicieron? Tomaron su palabra y caminaron con ella. ¿Cuántos estamos caminando con su palabra, hermanos? Ven a mí, beba, o escuchamos hoy, ¿verdad? Ven a mí. Si eres una vasija rota, ven. Camina con la palabra. Camina con lo que oyes, con lo que se te ha instruido. Y sabes que te vas a dar cuenta, tus ojos van a ser abiertos y vas a darte cuenta que por la obediencia, Jesucristo, que es la palabra viva, está caminando contigo. Eres buena tierra. O la iglesia, la alabanza es un bálsamo nada más, ¿verdad? Un perfume que te dura 3 horas, porque el perfume, de acuerdo al costo, también dura, ¿verdad? O cambia de olor. Sí, esos perfumes que preparan en ese momento, se han visto, qué rico huele. Vea, huela rico, bueno es, vea, como el original. Híjole, pero caminas 3 horas, 6 horas y ya cambió de olor, ya no huele. Lo mismo, es un rico bálsamo, es un rico, pero al caminar te envuelves otra vez en los quehaceres de esta vida, en la fuerza de la carne, y pierdes olor. Somos buena tierra, hermanos. Somos buena tierra, hermanos. Yo creo que el Señor nos ha estado hablando para que alcancemos, hermanos,
lo mejor. Hay poco tiempo, hermanos. Hay poco tiempo. ¿Sí? Y si alguien dice, no, yo creo que el Señor no viene. Ok, 70 años, 80 años es poco tiempo, hermanos. Es como la hierba del campo. Es poco tiempo. Amados hermanos, por eso el Señor nos habla con su amor. Sí, eso es el entendimiento, caminar con esa palabra. Caminar no es un entendimiento mental, ni es una revelación espiritual. Es sencillamente tomarlo y creerlo, saber que es así y voy a caminar con esa palabra. Y luego esa palabra que dice, esa semilla, ¿qué sucede? Va a dar fruto, hermanos. Va a dar fruto, definitivamente va a dar fruto. Y yo quiero saltarme, hermanos, vayamos más abajo y Mateo 13, perdón, con razón digo dónde está pasé una hoja. Luego de explicar la parábola del sembrador, ¿qué parábola sigue, hermanos? Solo quiero mencionar esto porque vamos a regresar un poco. La parábola ¿de qué? Del trigo y la cizaña. Ya explicamos esta parábola, solo quiero recordarles, hermano. Y yo decía, me preguntaba por qué el Señor, después de hablar de la buena tierra, va y explica y menciona la parábola del trigo y la cizaña. Y nosotros decimos, wow, qué miedo, la cizaña. Y si me hace daño, y si esa cizaña me convence y abandono el camino del Señor, y si esa cizaña hace mal a la tierra, hace mal a los cristianos. Espérense, hermanos, esta parábola, si nosotros lo vemos, hermanos, esta parábola es para aquellos que están alcanzando madurez, que caminan con una convicción, con unción, con obediencia. Porque si ustedes se dan cuenta en esa parábola, hermanos, esa parábola, el trigo no se dañó. ¿Y quién es el trigo? Dice, déjale que crezca el trigo, sí, junto con la cizaña. Y cuando llegue el tiempo de la siega, recogeremos el trigo ya maduro. No cogió el trigo verde, porque dice, déjale, porque podemos arrancar la cizaña juntamente con el trigo. No, esta parábola es para aquellos que han alcanzado madurez, ¿verdad? ¿Cómo han alcanzado? No en un conocimiento mental, hermanos. Oh, hermanos, yo quiero hablarles con amor a los hermanos ancianos, a los que ya han avanzado unos años más que nosotros, porque hay una tendencia. Dice, mientras más viejito se pone, más cascarrabias es. No, hermanos, eso es porque regresemos a los espinos. Dice, pasé por la viña ¿de quién? Del falto de entendimiento, ¿verdad? Y vi cómo ha crecido los cardos y los espinos. Era una viña muy linda, que daba uvas muy preciosas. Pero ¿qué pasó? Mucho entendimiento mental. Sí sé que tengo que orar, sí sé que tengo que leer la Biblia. Eso ya sé. Ya ese mensaje. Sí. La experiencia hace que muchos olviden el agua viva, encuentros con Dios. Sí, hermano, yo tengo experiencia. Una vez yo estaba con un cristiano, no recuerdo por qué fue, pero me acuerdo que estaba y me preguntó, ¿usted es pastor? Sí, le dije, yo soy pastor. ¿Y cuántos años es usted pastor? Esa fue hace un poquito más de un año. Creo que le dije 14 o 15 años, no recuerdo si fue un año o un poco más. Dijo, así me dijo, así, con la cara hizo, dice, poco tiempo. Yo dije, si supiera todo lo que ha sido estos años de pastorear, poco tiempo. Hay unos dicen, mucho tiempo, yo ya tengo experiencia. No, hermanos, descuidan la viña y crecen cardos y espinos.
¿verdad? Si nosotros vemos el terreno de frente bien lindo, sembrado, sí, Él tiene que venir a abonar, a regar, a quitar malas hierbas, a quitar plagas, lo que sea. Y en una parte del terreno de allá vendieron hace tiempo, y ese terreno era sembrado y es buena tierra, pero como ya fue vendido, ya no estaba siendo trabajado. Creció malas hierbas, estuvo alto, estuvieron con algunas cosas, y después supimos que el dueño le había dicho: vea, ese terreno se está dañando, siempre, no importa, después, hasta que yo pueda hacer algo. Y así es nuestra vida, hermanos. Pero el que ha alcanzado entendimiento, hermanos, tiene un carácter apacible, humilde, ¿sí? Su experiencia con amor es de mucho provecho para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Oh, hermanos amados, sí. Entonces, estamos siendo buena tierra, hermanos. Y yo creo que conforme pasa el tiempo, hermanos, un cristiano que ha alcanzado madurez se le mira en su carácter, en su carácter. ¿Sí? No tanto en lo que hace dentro de la iglesia o en actividades físicas, no, en su carácter. Porque un anciano, según las escrituras, se sentaba a la puerta de la ciudad y ahí acudían por consejo. Y no solo eso, sino que ellos podían ver muchas cosas en la puerta de la ciudad. Podían ver al enemigo si viene, podían ver quién entra, quién sale, muchas cosas, sentadito ahí. Pero era una bendición para esa ciudad, hermanos. Entonces no descuidemos, hermanos. La experiencia no trae el agua, la entrega al Señor trae aguas vivas, no la experiencia. No nos confundamos, hermanos. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos han dejado de orar? Te queda el conocimiento, te quedan las experiencias, pero no pruebas las aguas. Y nosotros necesitamos probar las aguas todos los días. ¿Sí? Sí, hermanos. Estamos conscientes de eso. Entonces, de esta parábola, hermanos, porque ya dimos algunas características. ¿Qué pasaba con la cizaña? ¿Por qué dice va a arrancar el trigo con la cizaña? No era porque los segadores son inexpertos, sino que dentro de la tierra ya sabemos qué ocurre. Les expliqué la otra vez. La raíz de la cizaña se entreteje con la raíz del trigo, y al arrancar la cizaña, aunque tenga mucho cuidado, al arrancar la cizaña, como adentro está entretejido, sale y arranca el trigo. Pero como todavía no es tiempo de segar, muere. Y ese trigo verde o el trigo que todavía está queriendo brotar, muere porque ya no tiene alimento. Amén. Espero que nadie diga: ay, hermano, entonces yo fui puesto aquí como cizaña. No, hermanos, anhelamos que todos sean trigo y que todos crezcan. Y cuando sea arrancada, hermanos, y cuando la cizaña es arrancada, el trigo ya no sufre daño, porque ya está listo para ser alimento para otros. Ya no importa, porque ahora va a ser procesado. ¿Sí? Y por eso hay la separación entre trigo y la cizaña. ¿Entendemos, hermanos? ¿Sí? Entonces, hermanos, no tengamos temor. No tengamos temor, hermanos. Seguramente el dueño de esa viña, si él sabía que la cizaña va a dañar al trigo, seguramente mandaría arrancarla. Sí. Y yo quiero decir esto con mucho cuidado, hermanos. No quiero que se confundan. Pero la cizaña nos ayuda a hacer una diferencia entre lo santo y lo profano, lo justo y lo injusto,
el compromiso con Dios y una vida liviana, entre la iglesia como un bálsamo o la iglesia con un medio provisto por Dios para madurar. Amén. Amén, hermanos. ¿Sí estamos entendiendo? Ok, pasemos ahora, hermanos, meditando en esto, hermanos, en el crecimiento. Yo creo que esta tierra buena, que es el 30, el 60 y el 100 por 1, podemos compararlo, podemos ver ese crecimiento mirando el tabernáculo. Amén. Podemos poner, por favor, hermano, la primera imagen, por favor. El tabernáculo. O sea, podemos apagar esta luz de aquí, por favor, hermano, para que se pueda ver un poco más claro. Ahí está el tabernáculo, hermanos. Ahí podemos ver las tres partes. Sí, el atrio, donde está el altar de bronce, el lavacro, el lugar santo, donde está el candelabro, la mesa, los panes de la proposición, el altar de oro o de incienso, y ahí está el velo, y ahí está el arca y el propiciatorio en el lugar santísimo, ¿verdad? Yo sé que para la mayoría esto lo han visto, lo hemos visto, y para otros puede ser la primera vez, pero queremos explicar algunas cosas, hermanos, en el crecimiento de un cristiano. ¿Las cortinas de qué son? ¿De qué son las cortinas? Estudiantes del Instituto Bíblico. ¿De qué? ¿De lino qué? De lino torcido. Entretejido quiere decir eso. Lino, la palabra lino quiere decir blanco. O sea, yo sé que cada detalle tiene una aplicación a nuestra vida y una enseñanza espiritual, hermanos. Sí, esa es la vida de Cristo primeramente. El Señor dice, entró a un tabernáculo no hecho de manos, sino uno celestial, ¿verdad? Porque Él era y es el Padre en mí y yo en Él, dijo Él, ¿verdad? Amén. Tabernáculo. ¿Sí? Y nosotros vamos estudiando y siempre en el Instituto Bíblico nos decía, miren, esto es una base nada más para que ustedes estudien más. Y sí, al estudiar uno puede ver algunas cosas más. Pero el lino, no vamos a explicar todos los detalles. Yo quiero en breves pasos explicar partes del crecimiento de un cristiano. 30%. La cortina, hermanos, la cortina de lino fino representa también la santidad de Dios. Entrar a la santidad de Dios. Si tú quieres entrar a la santidad de Dios, hermanos, pasar después de esas cortinas, la santidad de Dios, la pureza, la santidad, la verdad de Dios. Si tú quieres empezar a conocer esa verdad, esa santidad, necesitas pasar por esa cortina que está ahí. ¿Sí? Y cuando nosotros pasamos, hermanos, a esa santidad, queremos entrar en esa santidad, hermanos, ¿qué vemos ahí? ¿Qué ven primero? Hermanos, perdón. No. Acá están las cortinas. El altar de bronce. ¿Qué ves ahí? Imagínate si estuviera el altar, el tabernáculo físico, y pasas por ahí y entras, vamos, y entro y veo ahí el altar. Y en el altar, ¿qué hay? Sangre. Eso es lo que
mencionó el hermano Santi primero, pero lo que menos mencionamos es la sangre. Vemos un sacrificio, hermanos, fuego, un sacrificio, una víctima, vemos sangre. Y algo que no se menciona mucho es, vemos sacerdotes trabajando, hermanos. Hay gente trabajando por tu vida, sí, ofreciendo holocaustos, oraciones, holocaustos al Señor por tu vida. Nosotros fuimos salvos porque alguien se derramó por nosotros. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Ya soy salvo, entonces ya estoy asegurada la vida eterna y entonces me quedo en mi casa. No. Tú necesitas orar por otros, por salvación para otras vidas. Y no solo en general, Señor, salva las almas. No, tal vez conoces a alguien, necesitas. Ves, un israelita entraba ahí, iba a ver sacerdotes trabajando, hermanos. Los sacerdotes, ellos tomaban el holocausto y lo ofrecían. Entonces el apóstol Pablo en Romanos nos recomienda que seamos un sacrificio vivo. ¿Dónde están los sacrificios, hermanos? ¿En el atrio o en el lugar santísimo? ¿Por qué les pregunto esto, hermanos? Porque hay creyentes que piensan que ya ofreciendo sacrificios, sí, alabo al Señor, yo le alabo, le oro, entonces ya estoy en el lugar santísimo. No, eso está en el atrio. Sí, está en el atrio, hermanos. Qué lindo, alabamos al Señor y debemos buscar, hermanos, ser un sacrificio. Pero al ser un sacrificio vamos a sentir fuego, brasas encendidas. Las brasas representan la presencia de Dios, pero las brasas también representan el fuego que consume la carne, circunstancias difíciles. ¿Sí? Si no, no, hermano, si no, nosotros estamos contentos. Cuando nos sucede algo, ay, esto me sucede porque no he orado, 3 meses que no me he arrodillado a orar. Esto me sucede por tal cosa. Perdón, qué lindo ver alabar, hermanos, a la iglesia, pero el altar de bronce está en el atrio todavía. Amén. Amén, hermanos. Entonces, cuando estemos en el lugar santísimo, ya debemos dejar de ofrecer sacrificios. No, hermano, es paso y paso y paso hasta llegar ahí. Y siempre vamos a dar esos pasos. Cuando lleguemos al lugar santísimo, que todavía no hemos llegado, hermanos, sencillamente los sacrificios siempre serán agradables al Señor, porque todavía hay sacrificios que no son agradables al Señor muchas veces. Señor, tú sabes que ya es hora de irme al trabajo. Gracias, Señor, te doy gracias. Recibe este sacrificio, Señor. Híjole, pero si la carne apenas sintió el calorcito de las brasas, pero el olor grato sube a los cielos cuando la carne es quemada. Cuando nosotros hemos pasado un tiempo en la presencia del Señor y Él ha respondido, entonces ahí sí hay una nube grande, ¿verdad? Pero a veces apenas se calienta el sacrificio. Sí me estoy haciendo entender, hermanos. Apenas se calienta el sacrificio porque ya tienes que ir a trabajar. Él quiere un sacrificio que sea quemado, porque la carne tenía que ser quemada. Sí, un tiempo con Dios que Él sella ese sacrificio con su presencia, con el fuego de su presencia. Y ese fuego también nos va a hacer dar cuenta de que todavía nuestra carne está viva. Hay áreas en nuestra carne, en nuestro carácter, en nuestro pensamiento, en nuestra intimidad, dentro de mí hay carne viva que el fuego todavía no ha tocado. Y yo necesito madurar. Y maduraremos, hermanos, cuando el fuego toque toda la carne.
no una parte. Amén, hermanos. Por eso este mensaje no es muy popular, hermanos. ¿Sí? La iglesia dice: hoy alaba al Señor, no importa cómo alabes, dale un sacrificio al Señor y el Señor te va a recibir. Lo que está diciendo, el Señor te va a abrazar, ya vas a estar en el lugar santísimo. Espérense, ese altar recién está en el atrio. Amén. Sí, era de madera de acacia y era forrado o cubierto ¿de qué? De bronce. ¿Qué significa el bronce? ¿Ah? Juicio. Y cuando oímos juicio temblamos. Los jóvenes que fueron ayer, no sé si algunos vieron, pero bueno, pasamos un bonito tiempo ahí con los jóvenes, con los pastores. Y uno de los pastores, en un poste donde había electricidad, yo vi que estaban ahí, me acerqué a ver, estaba tocando una parte con electricidad y le decía a otro pastor: tómame la mano y topa el poste o el tubo que estaba ahí sosteniendo la red de boli. Obviamente tenía que hacer tierra para que pase electricidad, y cuando nos despedíamos le decía al hermano: hermano, Dios te bendiga. El que estaba puesto la mano en la electricidad sí, ¿por qué mencioné esto? Ya me olvidé el pensamiento anterior. ¿Por qué? Perdón. Por el bronce, gracias. Juicio. Temblamos, juicio. No, hermanos. Sí, cuando nos acercamos al altar, hermanos, y todos quisiéramos acercarnos al altar con un corazón recto, íntegro, con una vida sin mancha, pero hermanos, todavía nuestra vida necesita ser purificada, ¿verdad? Y entonces nos acercamos al altar de bronce, ¿sí? Pensando en nuestras fallas muchas veces. Y el Señor desde los cielos juzga, ¿sí? Y Él tiene misericordia y Él da un juicio sobre tu holocausto. Él da un juicio, ¿sí? Y Él juzga que sí tenemos manchas, pero también juzga que te estás acercando porque quieres ser lavado de esas manchas. Y Él juzga y decide descender y darte el agua, darte su presencia que va a quitar esas manchas. Por eso nos dio a su Hijo, hermanos, ¿verdad? Porque nadie podía lavar su pecado sin el sacrificio de Cristo Jesús en el altar del holocausto. Y como ahora, hermanos, podemos lavarnos ahí con su sangre preciosa, nos acercamos. Amén. Mujer, ninguno te acusa, no, Señor. Pero ella sabía que había pecado, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué precioso, hermanos, acercarnos al altar, mirándonos a nosotros mismos, pero oír esas palabras del Señor. Ok, te acercas porque quieres ser limpio, lavado. No te condeno, te doy mi presencia para que tengas gracia y fuerza, para que vengas otra vez al altar y te presentes delante de mí y crezcas. Qué amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. ¿Cómo vemos el camino del Señor, hermanos? Cuando nos creemos demasiado justos, vemos el camino del Señor que somos puestos para señalar. Yo sí.
Yo sí me acerco sin mancha. Hermanos, qué precioso es el Señor. Ese es el atrio, hermanos. Queremos ver cómo vemos nosotros las cosas. Sí, Señor, te di un sacrificio y viniste y estuviste conmigo. Qué lindo, hermanos, qué precioso. Eso es lo que queremos, hermanos. Porque un sacrificio sin la presencia del Señor, hermanos, no es nada. No es nada, hermanos. Es cantos y son sonidos de instrumentos, no es nada más. Pero cuando Él decide venir, hermanos, eso es otra cosa. Cuando decide llenarnos, Él decide perdonarnos. Él decide decirnos que sí, yo te quiero lavar. Yo te doy mi presencia porque yo quiero que regreses al altar. Yo quiero que regreses delante de mí. Eso nos da fuerza, hermanos. Eso nos hace ver su amor. Eso nos da un anhelo de regresar a estar ahí. Amén, hermanos. En ningún momento estamos dejando de lado y en ningún momento somos inconscientes del pecado. El lugar donde más conscientes somos del pecado y de nuestra necesidad, ¿dónde es? Cuando estamos pecando, no, hermanos, en la presencia del Señor, porque delante de Él, hermanos, no hay nada que podamos esconder. Pero seremos conscientes si a pesar de ser como somos, vamos al altar, hermanos. La sangre de Cristo derramada, pero la sangre es vida. También podemos ver que debemos derramar nuestra vida, o sea, la vida natural y pecaminosa del hombre viejo tiene que ser derramada para recibir la vida de Cristo. Y ahí está el holocausto sangrando, hermanos. Muchas veces nos acercamos sangrando: Señor, perdóname, pequé. Señor, perdóname, no me deseches como David, ¿verdad? Señor, no me deseches, por favor. No me deseches, Señor. Ahí estamos más conscientes de nuestro pecado, hermanos. Por eso los pecadores se sienten acusados y señalados cuando su corazón está duro, cuando la palabra del Señor quiere cortar ese corazón. La palabra del Señor confronta esa vida. Se sienten incómodos. No, yo quiero salir de este lugar porque lo que dice es cierto. El corazón que quiere perdón dice: no, yo reconozco, pero me quedo, aunque sea consumido, pero ahí me quedo. Qué diferencia, hermanos. Y eso nos traerá crecimiento, porque Él no quiere que seamos niños, hermanos, inexpertos. Niños, sí, porque la leche es para los niños, mas el alimento sólido para los que tienen sus sentidos espirituales ejercitados. Seguiremos avanzando, hermanos. ¿Qué más? ¿Qué más vemos ahí, hermanos? Qué precioso que haya gente que trabaje por nosotros, ¿verdad? Sí, yo estoy consciente que todavía hay gente que trabaja por mí, en oraciones, sí, en su estatura espiritual. Gracias por sus oraciones, hermanos. Eso es muy valioso para mí y uno puede sentir. ¿Qué más vemos ahí, hermanos? El lavacro o la fuente de bronce. Otra vez bronce. ¿Sí alcanzamos a ver? Sí. Entonces, la Biblia no da algunos detalles, sino tendremos tal vez una Biblia tal vez 10 o 20 veces más grande de la que tenemos. Y algunos cogen la Biblia y dicen: uy, esto en un año no alcanza. Tal vez en toda la vida leyendo capítulo, versículo a versículo. Peor si tenemos 10 veces más grande. Pero ahí está el lavacro, ¿sí? Pero por la historia nosotros podemos saber a los sacerdotes que les tocaba el turno de servir en el templo,
Sí, ellos reposaban en las cámaras que habían en el templo. Y más o menos a las 5 de la mañana, muy temprano, los sacerdotes tenían que levantarse y lavar su cuerpo. No podían acercarse al altar sin lavar su cuerpo. En otras palabras, tenían que bañarse. ¿Sí? Y cuando ya llegaba la hora de echar suertes, había otro sacerdote que pasaba por las cámaras anunciando que salgan ya al lugar donde se reunían los sacerdotes, que salgan ya, porque ya llegaba la hora de echar suertes. ¿Sí? Para echar suertes para quién iba a acomodar la leña, quién iba a ofrecer el incienso, ¿sí? Quiénes iban a ofrecer el animalito, subir al enrejado de bronce también que había ahí. Todo eso, hermanos. Y había un detalle: si un sacerdote llegaba tarde, ya no era tomado en cuenta. Él ya no era tomado en cuenta para las suertes. Sí. Y podría ser que justo ese día le tocaba la suerte de ofrecer el incienso en el altar de oro en el lugar santo, ¿verdad? Y esa, solo me salto un poquito porque esa suerte, si acaso le llegaba a un sacerdote, podía hacerlo una vez, solo una vez en su vida, como Zacarías. Ese día el Señor decidió que él debía ofrecer el incienso. Hermanos, menciono esto y les digo dos cosas. Qué precioso, hermanos, qué precioso que nosotros no podemos ofrecer solamente una vez en nuestra vida. Podemos ofrecerlo todos los días y 2 veces al día por lo menos, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? En el holocausto continuo. Y cuando este hombre ya ofrecía el incienso, sí, era borrado de la lista porque ya había ofrecido. Hay sacerdotes, según la historia, que morían sin ni una vez haber entrado a ofrecer el incienso en lo natural. Y entonces ya no entraba ahí. Entonces cuando este hombre salía y si le tocaba ofrecer, recibir los sacrificios, las ofrendas de la gente que iba a ofrecer, entonces todos ellos tenían que lavarse, ir a la fuente de bronce para ejercer sus tareas. Debían ir a la fuente de bronce, ¿sí? ¿Y qué hacían ahí? ¿Se lavaban qué? ¿Qué más? Manos y pies, ¿verdad? Pero sabemos también, hermanos, que los sacerdotes hacían esto. Al acercarse, hacían esto. Y como el bronce brillaba con el agua, se veía en su cara si tenían manchas. Y también tenían que lavarse. ¿Sí? ¿Qué hace el agua con nosotros, hermanos? Oh Señor, gracias por tu agua viva. Hermano, sabe que tuve una revelación del Señor. Me di cuenta de algo. Oh, el Señor derramó hoy sus aguas. Qué lindo, hermano. ¿Dónde están las aguas? ¿Dónde están las aguas? No piensen mucho, hermanos. Ahí está, en el atrio. ¿Verdad? Es líquido, el agua es líquido, ¿verdad? Hay otro alimento sólido que está en otra parte del tabernáculo. Y hay así, ya sé dónde, ya hemos de hablar de eso. ¿Verdad? Qué lindo, hermanos, que el Señor derrame esa agua viva. Es fácil de digerir, ¿verdad? Es fácil digerir el líquido.
Pero cuando llegue el alimento sólido, tomé el rollo del libro, Señor, y comí, y fue dulce a mi paladar, pero mi vientre fue amargo. Cuando ya tuve que procesarlo, qué lindo, hermanos, que el Señor nos dé su agua, su revelación, su palabra. Esa agua del atrio nos refresca, nos lava, nos limpia, hermanos. Nos hace ver nuestras manchas, nos hace ver nuestra condición. Ahí está el bronce juzgando, hermanos. Su palabra juzga nuestra condición. Otra vez, ¿verdad, hermanos? Su palabra juzga nuestra condición. Tú puedes verte lindo, hermoso, amable, pero la palabra juzga nuestra condición, cómo estamos, y nuestras actitudes también, hermanos, nos pueden mostrar dónde estamos, en qué parte. ¿Qué es el atrio, hermanos? ¿Qué es el atrio? 30 por 1, bebés, niños. Lamentablemente, hermanos, la iglesia cree que haciendo eso ya está madura, pero no está madura. Lejos de eso, hay cristianos que ni siquiera ofrecen holocaustos. Sí, gran parte de la iglesia, hermanos, ofrece algo al Señor, ofrece lo robado, lo hurtado, ofrece con defectos, alabanza defectuosa, hermanos. Esos, aunque diga, hermano, lo hacemos sinceramente, hermano, así aprendimos, no importa, no recibe el Señor. Si tú haces, hermano, pero yo fui enseñado así. Si tú tienes un corazón que ama al Señor, que quieres encontrarte con el Señor tuvo misericordia. Aprendimos muchas cosas defectuosas, pero nuestro corazón, la diferencia es que nuestro corazón anhelaba su presencia, anhelábamos caminar con Él, y Él juzgó eso y se acercó y tuvo misericordia y nos sacó de esas cosas defectuosas para enseñarnos lo que a Él le agrada y cómo le agrada. Amén. Y algunos dicen, no, pero esas cosas con defecto, esas traen más gozo, más. No, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque el holocausto, hermanos, hablando otra vez, regresando al holocausto, el holocausto, hermanos, hace que nuestra vida se derrame, se pierda. Lo defectuoso, hermanos, ahí está, no hay sangre, y no es que seamos sanguinarios, hermano. Cuando hablamos de la sangre, hablamos de la vida natural del hombre viejo debe perderse y ser reemplazada por la vida de Cristo, la vida que sí trae gozo, alegría. Amén. Sí, porque a veces vemos, ay, pobre mi sangre. Pero cuando probamos de la savia del olivo, hermanos, nos damos cuenta que esa savia sí trae gozo. Esa es la que trae perpetuo gozo. Y entonces nos lavamos, hermanos. Nos lavamos y estamos listos para ofrecer ese sacrificio agradable. Hay cristianos, hay músicos en la iglesia, hermanos. En general, estoy hablando en general, en gran parte de la iglesia que se dice ser el cuerpo de Cristo, que ni siquiera han leído cómo ofrecer un sacrificio, cómo deben acercarse al altar, hermanos. ¿Se acuerdan con qué pasó con Nadab y Abiú cuando entraron al lugar santísimo? Es lo que quisieron entrar, ¿verdad? Dice que seguramente ellos tomaron vino y embriagados tomaron sus incensarios y murieron. Y ahora dicen, no, hermano, no morimos. Sí están muriendo, hermano. La ceguera produce muerte. No pueden ver, ni siquiera han leído en las escrituras cómo presentar un sacrificio, qué representa, qué significa.
como lo hizo David, ¿verdad? No, hermano, decoremos esto, el altar, traigamos banderas, traigamos esto, traigamos. No. El agua nos limpia, nos da alegría, sí, hermanos, pero también nos confronta. La palabra de Dios es la espada del Señor, la palabra del Espíritu es más cortante que una espada de 2 filos. Sí, limpios para Dios. Sí, nos lava, nos limpia para ofrecer sacrificios como a Él le agradan, hermanos. Amén, hermanos. Amén. No sé a cuántos hermanos les ha causado temor, pero a mí en mi vida cristiana hay varias veces, hermanos, que me ha entrado un temor. Señor, estoy haciéndolo bien, voy a revisar otra vez las escrituras. Señor, estoy enseñando bien, Señor. Oh, Señor, estoy viendo bien las cosas o estoy sacando algo de mi imaginación, ¿verdad? Podemos nosotros idealizar a nuestro Dios. Tenemos un Dios de nuestra mente, no el Dios de los cielos, el Dios de nuestra mente. ¿Cómo es Dios? Ay, Diosito no es malo. No, Él no importa lo que haga, Él es bueno. Ah, Diosito va a recibir todo lo que yo le doy. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Hermanos amados, 30:1. Somos, ¿qué somos, hermanos? ¿Qué tierra somos? Hemos ofrecido holocaustos, hermanos. Hemos recibido el agua del Señor. Su agua nos ha refrescado, nos ha lavado. Su sangre preciosa nos ha lavado. Qué lindo, hermanos. Qué precioso. Pero eso todavía está en el atrio. Estamos empezando a conocer la santidad de Dios. La santidad. Cuando lleguemos al velo, hermanos, vamos a ver, hermanos, porque sí, las escrituras dicen que el velo se partió cuando el Señor Jesucristo murió por nosotros, ¿verdad? Mostrándonos que el camino está libre. Pero podemos estudiar en qué contexto está hablando eso, hermanos. Podemos ver que en qué contexto habla esa escritura. Hermanos amados, yo creo que es el anhelo del Señor, hermano, y nuestro anhelo para mi vida, para mi familia, para la iglesia, hermanos, es que nosotros viendo, veamos y nos demos cuenta dónde estamos, hermanos, delante del Señor espiritualmente, dónde estamos, hermanos. Sí, hermanos, qué lindo. Yo creo que todo pastor que ama al Señor anhela tener una iglesia que esté ofreciendo sus holocaustos, que esté recibiendo el agua viva, que esté encontrándose con el Señor. Pero eso no es todo, hermanos. Hay otras cosas por las cuales tenemos que caminar. Hay gran parte de la iglesia, hermanos, y nosotros corremos el peligro de quedarnos ahí. ¿Sí? Y el Señor no quiere que nos quedemos en el atrio. No quiere que nos quedemos ofreciendo solo esas cosas. Quiere que traspasemos, hermanos, que vayamos más profundo en nuestra relación con Dios, en nuestro conocimiento de Dios, en nuestro compromiso con Dios. Amén. Amén, hermanos. Démosle gracias a Dios porque el Señor nos ha permitido ofrecer sacrificios, recibir el agua, mirarnos, lavar nuestras manchas, hermano. Pero también digámosle: Señor, queremos hacerlo bien, pero también queremos crecer, queremos ir más adentro en nuestra vida y en nuestro sacerdocio contigo, Señor.
Amén.